Muy buenos días, queridos hermanos. Un placer en este día reunirnos para poder también aprender de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el poder de la unidad. Así que vamos a ir a este tema, el poder de la unidad. En Marcos capítulo 3, versículos 24, 25 y 26, dice lo siguiente. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Qué importante es entender la importancia de la unidad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué significa unidad? Algo que no se puede separar, que no se puede dividir. Sin embargo, división significa tener dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando hablamos de unidad, es algo que estamos unidos, que no nos vamos a separar. En cambio, división son dos visiones, son dos maneras de pensar diferentes, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la unidad? La unidad genera poder, autoridad, estabilidad, pero la división genera debilidad, fragilidad. Y ante esta debilidad, los depredadores se aprovechan para matar y destruir. Mira qué tremendo, ¿no? La unidad genera poder, autoridad, estabilidad. En cambio, la división genera debilidad, fragilidad. Y los depredadores se aprovechan para ir y para destruirnos. En el versículo 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Y qué está hablando? Está hablando, por ejemplo, del reino de Israel. Ustedes saben que estaba unido el reino de Israel, pero después se fue dividiendo, se fueron dividiendo, ¿no? Entonces, está hablando. Por eso el reino de Israel, mientras se mantuvo unido, nadie lo pudo vencer. En los tiempos de Salomón, en los tiempos del rey David, todos conocían a Israel y le temían a Israel. Pero después se empezó a dividir el pueblo, el reino. Y en ese momento, en el momento que comenzó a dividirse, fue el momento de que otros reinos se aprovecharon de esa debilidad para entrar y casi ninguna resistencia, y con casi ninguna resistencia, saquearon, quemaron, destruyeron a Israel. Eso es lo que ha pasado con Israel. Israel estaba muy bien cuando estaban unidos, juntos, pero después se empezaron a dividir y ahí los otros pueblos los dominaron, los derrotaron. El versículo 25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cuando habla de casa, mis hermanos, está hablando de la familia. Una familia dividida, ¿no? No puede permanecer. También cuando la casa está dividida, no se puede decir que esa casa se viva un ambiente en el hogar. En el hogar tiene que reinar armonía. Cuando hay una familia dividida, solo hay peleas, discusiones, enojos, ¿no? Hay un ambiente de odio, de enojo, cuando una casa está dividida, cuando una familia está dividida. En el hogar tiene que reinar armonía, la armonía de la unidad. Cada miembro puede tener diferentes sueños,
pero como una familia, qué bueno que es una familia que esté unida para lograr objetivos juntos en común, metas en común, propósitos en común. Esa familia que está unida puede hacer cosas grandes para el Señor. Pero cuando una familia está dividida, el esposo está en una cosa, la mujer está pensando otra cosa, los hijos están en otra cosa, esa familia no va a permanecer. Pero una familia que está unida, el matrimonio están unidos, los hijos también, juntos buscan a Dios, juntos oran, juntos buscan la palabra de Dios. Hermano, en esa familia hay poder. Esa familia está bendecida cuando esa familia se une. Por eso qué importante es la unidad en la casa, la unidad en la familia. Los esposos deben estar unidos también en la educación de sus hijos. El padre no puede decir una cosa, la madre otra cosa. Los dos tienen que ponerse de acuerdo para unir criterios, para educarlos, corregirlos y formarlos, para tener hijos sanos emocionalmente. Qué importante es los esposos se pongan de acuerdo cómo educar a sus hijos, ¿no? Eso, unidad para educar a los hijos. La unidad en el hogar es estabilidad y trae autoridad. Acuérdate, la unidad en la familia trae estabilidad en la familia y trae autoridad. La unidad en la iglesia. Pero también vamos a hablar de la unidad en la iglesia. El creyente que está unido a Dios está unido a la familia natural y a su familia espiritual. Un verdadero creyente siente la familia como su segundo hogar, porque es ahí donde en primer lugar se forma como hijo de Dios y está protegido por la cobertura del Espíritu Santo. Mi hermano, unidad en la iglesia. Cuando la iglesia está unida, hay poder. Cuando la iglesia está unida, hay protección, hay fortaleza. Por eso, qué importante es que nos unamos a orar juntos. Y nuevamente quiero animarles a nuestros hermanos a que se unan al grupo de oración de la mañana. Ahí unidos cada día en la mañana. Sabemos que no es fácil levantarse a las 6 de la mañana, pero ahí está el deseo, ahí está la necesidad de Dios de podernos unir en oración. Por eso cuando nos unimos en oración hay poder. Por eso qué importante es que nos unamos en oración, que juntos busquemos a Dios, que juntos leamos la palabra. Cuando una iglesia se une, mi hermano, hay poder. Por eso tenemos que unirnos, mis hermanos. Tenemos que unirnos como familia. Una casa dividida no permanece, dice, y una iglesia dividida tampoco permanece. Si cada uno busca a Dios a su manera, ¿no? Esta iglesia no va a permanecer. Unámonos, somos una iglesia virtual. Unámonos como iglesia, oremos juntos, busquemos al Señor juntos, apoyémonos. Y vamos a ver qué cosas grandes. Ya en estos días que hemos orado, en este tiempo, hemos visto la respuesta de Dios. Muchas personas que hemos orado se han sanado. Dios es fiel. Así que mis hermanos, únete también en oración con nosotros. Cuando un creyente se separa de su familia espiritual o de la iglesia, corre el peligro de ser devorado por el devorador. ¿Qué dice en primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está con toda su furia queriendo destruirte, devorarte, que vuelvas otra vez a esa vida religiosa, que vuelvas otra vez a esa vida de pecado.
El diablo quiere devorarte, quiere devorar tu vida, tu familia, pero tú tienes que aferrarte de Dios. Tienes que unirte a la iglesia, tienes que unirte a tu familia de Cristo para que juntos nos apoyemos en oración para que el diablo no te devore. El diablo se está devorando a aquellos que se están apartando, aquellos que se están desuniendo, aquellos que buscan a Dios solos, porque no existen llaneros solitarios en la iglesia del Señor. No, la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo para que funcione tiene que estar unido. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y para que funcione mis dedos tiene que estar unido. No puede estar separado. Si está separado, ya no sirve para nada. Se muere, se muere. Si yo corto mi dedo y lo boto ahí a un costado, se va a morir mi dedo, ¿no? Entonces, así es una persona que se separa del cuerpo de Cristo, se muere. Dice, pero Satanás trabaja en unidad con sus huestes de maldad para promover la división entre el creyente y Dios, entre el creyente y la iglesia, y así debilitar la obra del Señor. Por eso tenemos que mantenernos unidos en un mismo sentir, unánimes, en un mismo espíritu, para tener vidas e iglesias fortalecidas, edificadas y victoriosos. Mis hermanos, hoy en día el enemigo está con todo también. Está queriendo llevarse a millones de personas, y más en estos tiempos de carnaval donde la gente se olvida de todo, hasta de Dios, de su familia, y es esclavo. Hay gente que dice, yo no puedo dejar este pecado. Es porque está esclavo. Necesita la libertad de Cristo, necesita el poder del Espíritu Santo para ser libre del pecado. Hay gente que hoy en día dice, yo no puedo dejar de hacer esto. Es porque no tienen la fuerza de Dios, porque no tienen la fuerza del Espíritu Santo. Pero si la persona busca a Dios, si la persona busca la fuerza del Espíritu Santo, esa persona puede ser libre. No debes ser esclavo del pecado. Nadie, solo Cristo te puede dar libertad. Pero así el diablo está trabajando también. Y nosotros como iglesia tenemos que unirnos, mis hermanos. Tenemos que tener un mismo sentir. Tenemos que unirnos, y yo sé que si nos unimos, mis hermanos, Dios va a obrar grandemente. Dios va a obrar grandemente en nuestras vidas. En Juan capítulo 17, 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, dice Jesús. Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿qué dice? Para que sean uno, así como nosotros. Jesús está orando al Padre y está pidiendo que la iglesia sea una, que se una. No quiere Jesús una iglesia dividida. Quiere una iglesia que esté unida. Por eso dices, yo pido que sean uno, que sean una iglesia unida. Que trabajen juntos, que oren juntos, que busquen a Dios juntos, que se apoyen en oración juntos. Eso es lo que quiere el Señor. Jesús sabía que la unidad era la mejor identificación para aquellos hombres que habían seguido y que unidos iban a vencer todas las dificultades y adversidades que se les iban a presentar. Por ello pedía al Padre que los mantuviera en unidad y que iba a radicar toda su fuerza y poder y autoridad. Mira lo que dice en Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el Señor no solo está orando por sus discípulos, sino se está orando por los que habían de creer a sus discípulos, que somos nosotros. Nosotros somos el resultado de esa fe de los primeros cristianos. Pero aquí dice el Señor que está orando para que sean uno con nosotros. Amén.
¿Cuánto dicen amén? Entonces está diciendo el Señor y está orando para que seamos uno, mis hermanos, tú y yo. No nos separemos, no nos separemos, sigamos juntos cumpliendo la obra del Señor. Sigamos juntos orando, sigamos juntos buscando a Dios, buscando su palabra. No te apartes de la familia del Señor. Únete más y más. Para terminar, solo en nuestra vida, en el hogar, en la iglesia, ante esta sociedad, seremos fuertes y podremos alcanzar los propósitos de Dios, ¿no? Esos propósitos que pone en nuestras manos. Si nos mantenemos unánimes, perseverando en un mismo sentir, como dice en Filipenses 2:2, mis hermanos, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mis hermanos, sigamos adelante juntos. No te separes de la familia del Señor. Únete más y más. Juntos caminaremos. Juntos estemos en oración. Juntos estudiemos la palabra de Dios. Y juntos sigamos orando. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra. Desechamos toda división. Desechamos toda obra del enemigo que nos quiera alejar, apartar de tu camino. Padre, ayúdanos a estar unidos en la familia, que las familias estén unidas, Señor, que los matrimonios estén unidos, que la iglesia esté unida en oración, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y es cuanto más tenemos que estar unidos en oración, unidos cuando los hermanos están enfermos, unidos cuando los hermanos están en crisis, unidos cuando este mundo está en crisis. Señor, necesitamos estar unidos. Levanta una iglesia victoriosa, levanta una iglesia valiente que se levante en oración y que juntos busquemos la victoria. Gracias, Padre. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.